Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es estar esta tarde con ustedes. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre. Vamos a orar para que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites esta tarde, Señor, acercarnos a tu trono para recibir oportuno socorro, para recibir de tu palabra, para que tú abras nuestro entendimiento y podamos entender, Padre, lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Pues desde ayer empezamos con la clase de la cuestión del tributo. Y en el versículo 16 y 17 dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? El Señor ya nos había hablado de la ciudadanía, pero hay un pecado que con frecuencia cometen quienes tienen falsos conceptos acerca de la ciudadanía. El Señor habló de la ciudadanía terrestre y la ciudadanía celestial. Algunos de estos pecados son, por ejemplo, la ambición egoísta, que frecuentemente conduce al compromiso y a la intriga. Nada podría ser más sorprendente que ver a los fariseos y herodianos trabajando juntos. Estaban diametralmente opuestos uno al otro. Los fariseos consideraban a los herodianos no mejor que los paganos condenados al infierno. Sin embargo, se les vio trabajar con ellos en contra de Cristo. Ayer les expliqué que los herodianos no era un partido religioso, sino un partido político, que era del rey Herodes, del rey de Galilea, y era para estar compitiendo con los fariseos. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué los unió? Si estaban tan separados, si estaban tan enojados uno del otro, ¿qué los unió? Pues lo único que los puede unir es la ambición egoísta. Temían la pérdida de su posición, influencia, poder, riqueza y seguridad. Así que tenemos que entender, la persona que ama más este mundo se casará prácticamente con quien sea para proteger su seguridad. No les importa qué. Ellos quieren tener siempre la seguridad, la posición, la influencia, el poder, la riqueza. Así que tenemos que ver. Así que no es extraño esta relación. Así también se ve la profundidad del pecado de ambición egoísta. Los principales conspiradores, vemos aquí, eran líderes religiosos. No solamente estaban dispuestos a hacer un complot para el mal, sino que procuraban que un hombre, el Señor Jesús mismo, fuese llevado a la muerte. En este pasaje se ve claramente el extremo del mal del gobierno y de la religión en su ambición. Hay engaño, que normalmente lleva a la adulación y a la destrucción. El engaño se ve en dos hechos. Se ve el engaño en que no fueron los fariseos mismos quienes fueron a Cristo. Enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos. Los discípulos eran aprendices o estudiantes. En realidad estos mismos buscarían la respuesta del asunto. Los herodianos darían la impresión de que aquellos discípulos les habían consultado primero a ellos, pero que no habían quedado satisfechos con su respuesta. Parecería que los fariseos querían conocer la respuesta de Cristo, de alguien que afirmaba ser el Mesías. De modo que Cristo pensaría que la pregunta era lo legítimo. Interrogante de un estudiante, no de los fariseos. Ellos se escondieron detrás de sus discípulos, de sus aprendices. Ahí se escondieron sin sospechar
el complot para atraparlo. Estaban hablando con el Mesías, con el Señor de todo. No lo podían engañar, tenemos que entender eso. No lo podían engañar. Engaño. La clase más baja de engaño se expresa en las palabras aduladoras. Fíjense cómo le volvemos a leer. Dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ahí lo vemos el engaño, la adulación. Usaron palabras de adulación al dirigirse a Jesús. Maestro. Le dicen maestro. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjense lo que le dijeron de Cristo. Todo era cierto. Todo era cierto. Él era el maestro, era un rabino que enseñaba, era aún más el maestro y señor del universo. Era veraz o verdadero, un verdadero maestro de Dios, contraste con los hipócritas que ellos enseñaban. Enseñaba el camino de Dios, sí, enseñaba el camino de Dios, cómo deben de vivir y conducirse un hombre para agradar a Dios. No le importaba lo que la gente decía a él, no le afectaba en su persona. Él era el Señor, Él es el Señor. No se cuidaba de los hombres, no mostraba parcialidad o favoritismo. El problema es que no eran sinceros en lo que decían. Trataban de hacerlo caer, de engañarlo, y le hablaron tan bonito: Maestro, tú enseñas la verdad. No lo decían de corazón, lo que decían de él provenía de motivaciones malas. Querían usarlo para asegurar sus propios propósitos egoístas. Al final tuvieron éxito, lograron el propósito para el que se les había complotado, lograron que fuese destruido. Como siempre, el engaño destruye aquello que es veraz y fuerte y lleno de amor. En Job 15:5 dice: porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. En el Salmo 5:9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y en Proverbios 12:3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Y Proverbios 29:5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Tenemos que cuidarnos de esas personas que dicen: ay, usted tan inteligente, y usted tan buena gente, y usted qué hace. Cuidado, están tendiendo redes. Hay una actitud de mente cerrada e incredulidad obstinada que conduce al rechazo de la verdad, a la autocondenación. La pregunta hecha a Cristo era sencilla: ¿es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos, judíos, religiosos, sinceros, exclamarían: no, no podemos darle el dinero. Eso dirían los fariseos. Los herodianos, a quienes aseguraban su posición, ellos contestarían: sí. Sí. Con esto, los que fueron a preguntar pensaban haber atrapado a Cristo. Si decía: no hay que pagar tributo al César, las autoridades lo apresarían y lo quitarían de en medio. El pueblo sabría que su afirmación de ser Mesías era falsa. Si decía que sí, que se le debería de dar los impuestos, ser pagados al César, estaría negando la soberanía de Dios y el pueblo que se oponía vigorosamente al gobierno romano y al pago de impuestos se levantarían contra él.
Tanto los fariseos como los herodianos eran de mente estrecha. No veían más allá de sí mismos y de la amenaza a su posición y riqueza. Estaban hundidos en una obstinada incredulidad. Por eso rechazaron la verdad. Y como ocurre con todo el rechazo de la verdad, se condenaron a sí mismos. Se condenaron a sí mismos. Tenemos que cuidarnos de los lisonjeros, pero también tenemos que cuidarnos de no ser nosotros lisonjeros, de no decir medias verdades con el propósito de salir con nuestro deseo. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Tenemos que ser sinceros. No querer poner trampas a nadie, y mucho menos al Señor. A veces sin querer, a veces orando, ponemos esas palabras, porque queremos algo grande del Señor. Tenemos que tener cuidado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos has hablado, Señor, tan claro. Enséñanos a ser sinceros siempre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que somos ciudadanos del cielo, pero también de aquí de la tierra. Tú nos has dado la bendición de nacer en México, Señor. Gracias, Padre. Queremos orar, Padre, nuevamente por todos los que están pasando enfermedad. Sánalos, Señor. Dales de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado juntos. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.